La corrupción es la acción y el efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrantar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. La corrupción suele estar relacionada al imaginario popular con el mundo de la política y el enriquecimiento ilícito, es decir, con el dinero, que no solo con eso, la corrupción aplica a muchas instancias. Existe corrupción política, corrupción económica, corrupción sexual. Esto se debe a que los grandes factores de intercambio que movilizan la corrupción suele ser con el dinero y el poder o el sexo. En modo u otro, la corrupción suele estar enmarcada en relaciones de poder entre los sujetos, sea en escala micro o macro, sea privada o pública. Hay formas o tipos de corrupción. En cada país, la ley tipifica claramente las formas de corrupción y establece penas específicas para cada una según el grado. Aún así, pueden existir otras formas de corrupción que no estén contempladas en ellas, pero que sí son consideradas de formas de corrupción de acuerdo al sistema ético de una determinada cosmovisión o ética del país. El soborno. El soborno es un tipo de corrupción. Es ofrecer dinero a cambio de algún beneficio, tal como evitar una multa, obtener una nota en un examen, obtener una licitación. El desvío de recursos. Consiste en desviar una parte de los recursos destinados para un proyecto de interés común a fines personales. Enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento repentino por medio de la sustracción de recursos ajenos, especialmente públicos. Abuso de poder. Aprovecharse de la situación eventual de poder que ofrece un rol para obtener de alguien un beneficio. Abuso de funciones. Aprovecharse de la propia posición y autoridad para cometer actos abusivos. Tráfico de influencias. Velarse de las relaciones personales estrechas o no para obtener prebendas. Colusión. Hacer un acto con el tercero para sacar provecho de una determinada situación. Conspiración para cometer delitos de corrupción. Se refiere a reuniones de cómplices para la planificación y organización de los delitos de corrupción. Obstrucción a la justicia. Oponerse al debido proceso de investigación de los entes de justicia para protegerse a sí mismo o a otros. Nepotismo. Designación de familiares en cargos políticos. Uso ilegal de información confidencial o falsa. Manipulación de la información para obtener beneficios personales. Otras formas de corrupción pueden ser comprar mercadería pirata, robar servicios públicos, usar la caja de ahorros en diferentes estipulados, evadir impuestos. La corrupción en Guatemala. La corrupción es un fenómeno que está presente en todos los países del mundo, independientemente si son desarrollados o no, de su cultura o de su religión. Sin embargo, a la medida que se vuelve normal o sistematiza en una sociedad, se convierte en un freno al desarrollo y el crecimiento económico que conduce a una menor deficiencia de las instituciones públicas y privadas y constituye un obstáculo al incremento de la calidad de vida de la población. A pesar de ello, la corrupción existe dentro de un buen número de instituciones públicas y empresas privadas. Algunas personas sostienen que el crecimiento económico del país no se ve afectado por la corrupción. Sin embargo, hay una relación positiva entre el crecimiento económico y la transparencia del sector público, por lo que hace imperativo que la corrupción sea más mínima posible para no afectar el crecimiento, es decir, unos niveles más altos de corrupción corresponden a una menor inversión de crecimiento. En Guatemala se creó una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Si bien la corrupción está desde hace décadas, en Guatemala los flujos de dinero ilegal que circularon en las redes de corrupción del gobierno de general de Otto Pérez Molina, según la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público,
fueron de tal magnitud que le otorgaron al presidente y a la vicepresidenta poder corrupto y letal, generando dominación, putrefacción de algunas instituciones públicas y posiblemente más pobreza en todo el país. ¿Qué efectos tuvo esta situación en Guatemala? Tuvo efectos en la economía. El decrecimiento del Producto Interno Bruto, porque afecta las ganancias y competencias de las empresas, ya que se venden productos más caros a consecuencia de que se gasta en sobornos y otros actos de corrupción. La reducción de la inversión extranjera directa, porque los empresarios prefieren irse a otros países con regímenes menos políticos claros que se cumplen, y no en el lugar donde ya saben que obligatoriamente tienen que dar un soborno. Reducción de los empleos, porque saben los gastos de funcionamiento de las empresas, se incurre a el subempleo. Debilita la capacidad de la Superintendencia de Administración Tributaria para recaudar los impuestos. Baja la calificación de riesgo del país. Perjudica la relación bilateral con otros países. Limita la ayuda financiera. Asfixia la productividad empresarial. Pérdida de competitividad. Aumento de la migración a otros países. Afecta la inversión de tecnología y capacidad personal, así como inversión en capital. Limita la capacidad de expansión de las empresas. Estos efectos económicos, a su vez, como un tipo de dominó, bien tiene efectos en el desarrollo del país. En los efectos del desarrollo podemos ver el aumento de violencia y de la delincuencia, porque las personas saben que no están castigadas y por todo lo que podrá resolver por un favor político o un soborno. Genera que muchas personas aprobadas, honradas y capaces no entren a trabajar en el gobierno, porque primeramente va el amigo del jefe, y porque tienen miedo de ser señaladas como corruptas por la población o de ser amenazadas por personas que se han beneficiado de la corrupción. Si se oponen, los actos de corrupción tendrán consecuencias. Reduce la credibilidad y la confianza de la población y empresas en instituciones del gobierno, por lo que las empresas honestas prefieren trabajar por lo del sector privado. Afecta la institucionalidad del gobierno, haciendo que las políticas públicas y planes no se desarrollen de la mejor manera. Aumenta la pobreza y otros problemas sociales y sobre todo aumenta la desigualdad. Esta fue mi exposición. Muchas gracias.